Tomemos asiento y vayamos a nuestras Biblias, a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 4. Génesis en el capítulo 4. Vamos al verso 17, Génesis 4, versículo 17. Ahora vamos a recorrer varios pasajes bíblicos en esta mañana y entonces ustedes deben estar listos para poder buscar, ¿no? En realidad el secreto para buscar rápido en la Biblia es saber de memoria la lista de los nombres de la Biblia. Bueno, Génesis 4, verso 17. Y ya hemos visto el terrible suceso, las consecuencias de la falta de autoridad en el mundo, lo vimos el domingo anterior. A raíz de que Dios no permitió el castigo, el ajusticiamiento del asesino Caín, Dios no lo permitió. ¿Por qué no lo permitió? Porque Dios es Dios, esa es la razón. Y el resultado de la falta de autoridad en el mundo, sin autoridad, sin leyes, sin gobierno, fue la maldad más terrible que hubiese podido suceder. Guiándose el hombre por su propia conciencia, lo que hoy en día tanto se proclama en las ideologías de este mundo, tanto se proclama eso. Cada uno es libre de su propio destino. Nadie le puede decir a nadie por qué camino debe caminar. Nadie debe mandar a nadie. Y si tú eres desde pequeño, tienes que aprender esto, que nadie mande sobre tu vida. Ese es el lema del día de hoy. Se podría llamar antiautoridad, es el lema de nuestro tiempo. La antiautoridad. Ya quedó demostrado en el tiempo de Caín y los resultados de la falta de autoridad, como vimos el domingo anterior, ¿no? Que resultó al no haber autoridad en el mundo, al no haber leyes, al no haber gobierno, al no haber jueces. Cada uno se guiaba por su propia conciencia, sin ninguna ley ni autoridad. El resultado fue catastrófico. Tanta fue la maldad en este mundo que Dios decidió destruir toda esa humanidad en el tiempo de Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice la Biblia, ¿no? Ahora, después de eso, veamos entonces la descendencia de Caín un poco, aunque ya la hemos visto, pero vamos a examinar un poquito más ahí, Génesis 4, 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Henoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, del nombre de su hijo, Henoc. Y nació a Henoc Irad, e Irad engendró a Mabiael, y Mabiael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y tomó para sí Lamec dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sela. Y parió Ada a Jabel, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y de los que tienen ganados. Nos detenemos un poquito allí. La descendencia de Caín, no de Abel, porque Abel fue muerto por su hermano, ¿no? Lo que encontramos en la descendencia de Caín es algo interesante, ¿no? Los hombres, podría decirse, poderosos, más o menos así. Caín fue, entre comillas, fue poderoso. Hizo lo que le dio la gana, asesinó a su hermano. Y como también ya vimos al examinar esto, ¿no? Siempre el que es malvado siempre va para atacar, destruir, asesinar al que no lo es. Y se repite la misma figura infaltablemente a lo largo de toda la historia humana. Por ejemplo, Alemania fue así como Caín. Alemania quiso
dominar el mundo entero. 5 años de guerra mundial hizo Alemania. Murieron no sé cuántos millones de personas. Creo que 50 millones o 80 millones, algo por ahí, de personas murieron como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Ahí, ¿no? Con Hitler, haciendo lo que él quería hacer, dominar el mundo entero, que Dios no se lo permitió. Pero él, al querer hacer eso, causó una hecatombe mundial. Pero Hitler y Alemania tenían mucho poder, casi dominan el mundo, porque tenían muchísimo poder. Ahora, la descendencia de Caín tenía mucho poder. Y aquí está el origen de todos los poderosos en el mundo. En primer lugar, versículo 20, y parió Ada a Jabel, descendiente de Caín, ¿no? Verso 20, y parió Ada a Jabel, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y de los que tienen ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tañen arpa y órgano. Y Sela también parió a Tubal Caín, acicalador de toda obra de metal y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Noema. Ahí encontramos 3 ramas de esta gente poderosa, porque poderosos eran, ¿no? Hicieron a lo que quisieron, a su voluntad. Y los descendientes poderosos de Caín, en 3 aspectos, a partir de entonces, los que tienen poder en el mundo siempre se han dedicado a estas actividades, divididas aquí en 3 clases de actividades, fíjense, ¿no? En primer lugar, la actividad de la agricultura, verso 20, el cual fue padre, Jabel, padre de los que habitan en tiendas y de los que tienen ganados. La actividad de la agricultura, claramente definida, porque el que se dedica a la agricultura, a eso tiene que dedicarse. En segundo lugar, Jubal, el cual fue padre de todos los que tañen arpa y órgano, el arte. En segundo lugar, las artes, no toda clase de artes, pintura, literatura, el cine y aún las comunicaciones, todo ese campo, lo que le llaman a veces el campo de las letras, antes se llamaba así, ¿no? Por un lado las ciencias y por el otro lado las letras, las letras y las artes en segundo lugar. Y en tercer lugar, verso 22, Tubal Caín, acicalador de toda obra de metal y de hierro, la tecnología. Y ahí están aquellas 3 cosas que luego la humanidad fue desarrollando. Y aquí entre paréntesis, no fue que el hombre comenzó como un hombre primitivo, porque eso dicen, ¿no? Por ejemplo, en la selva peruana, todavía hay lugares de nuestra selva y de Brasil y de otros sitios donde la gente es bastante, le llamamos nosotros bastante primitiva, y viven así en un estado primitivo, pero no es tan primitivo porque tienen unas técnicas que nadie más puede dominar, técnicas de cazar, técnicas de sobrevivir, muchas cosas que nosotros no podríamos hacer esas cosas, ¿no? Tienen, por ejemplo, pueden a los peces en el río, tienen unas lanzas que tiran la lanza de manera tan exacta que lo atraviesan el cuerpo entero al pez allí. ¿Quién de nosotros podría hacer eso? Tienen unos dardos, conocen ciertas hierbas, ponen veneno en la punta de las flechas y disparan unos dardos con unas cañas largas y al animal en el árbol le dan de frente al animal y le cae el dardo y el animal cae muerto. Unas técnicas increíbles. Y claro, tienen aspectos, si se puede decir, primitivos en su vida, pero esa llamada forma primitiva no fue como el hombre comenzó. El hombre no comenzó como hombre primitivo. Esa es una de las fábulas también de la ciencia. Fíjense cómo en las primeras generaciones de este mundo, las primeras generaciones, la 4ª generación creo es,
desarrollando por un lado la agricultura grandemente, en segundo lugar desarrollando grandemente el arte, la música y toda clase de artes. Y en tercer lugar, desarrollando la tecnología de toda obra de metal y de hierro. Y los arqueólogos van a decir, no, el hierro vino recién, mucho más tarde, en las eras posteriores. No es cierto. Ya desde la cuarta o quinta generación aquí en el mundo, toda obra de metal y de hierro. Y el poder del hombre también está unido a la maldad del hombre, eso se puede distinguir. Porque entonces, seguimos leyendo ahí, versos 25 y 26, estamos en Génesis capítulo 4, ¿no? Ahora ven, versos 25 y 26. Y conoció Adán aún a su mujer y parió un hijo y llamó su nombre Set, porque dice, Dios me ha dado otra simiente por Abel, al cual mató Caín. Y el nombre Sed quería decir, más o menos así, quería decir el reemplazo, aproximadamente es el significado de la palabra. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Y aquí entonces hay una diferencia entre el linaje de Caín, el linaje de los poderosos que supieron desarrollar grandemente toda clase de actividad humana, la agricultura grandemente, las artes y la tecnología, y que fue avanzando hasta el día de hoy, claro, gradualmente. Pero por otro lado, vemos otra rama diferente. Ya no estaba Abel, de otra manera Abel hubiera dado origen al linaje de Dios, digamos así, ¿no? Entre comillas. Pero su hermano Set reemplazó a Abel. Y en el caso de Set y su descendencia fue diferente, porque miren, toda la descendencia de Caín es para maldad. Ahí está, ¿no? Como vimos el domingo anterior, y este hombre, Lame, que proclamó, yo soy 100 veces más asesino que mi antepasado Caín. Él proclamó así. En cambio, el otro linaje, el linaje que seguía a Dios, se puede ver claramente a partir de Set. Y a Set también le nació un hijo, llamó su nombre Enos. Entonces, con ellos, con los descendientes de Set, de Enos y toda la rama que sigue de su descendencia, los hombres de Dios, al contrario de los descendientes de Caín, aquí están los hombres de Dios. Entonces los hombres, es decir, los descendientes de Set y de Enos, ¿qué hicieron? Comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Y aquí no está mencionada para nada ninguna otra actividad humana, ninguna otra tecnología. Y si uno examina el capítulo 5, que es toda la descendencia desde Set hasta llegar a Noé, bastantes generaciones, y en todas esas generaciones no está declarada ninguna actividad humana parecida a esto, parecido al de la tecnología, la agricultura, que fue más bien en el linaje de Caín. ¿Por qué? Porque a diferencia de los de Caín, el linaje que proviene de Set y sus descendientes, miren lo importante en ellos, porque Dios registra aquí la parte que es importante. Nada está ahí en vano, ni una letra sobra en la palabra de Dios. Dios registra únicamente lo que es grandemente importante, y lo que fue grandemente importante en el linaje de Caín era su poderío grande en la agricultura, en las artes, en la tecnología. Pues esa fue su dedicación a él, su poder y su dedicación. Por otro lado, qué diferente en el linaje de Set y los
hombres de Dios, los hombres que siguieron a Dios. Tenían que trabajar, por supuesto, pero Dios no destaca para nada ni su poderío ni su trabajo. Lo que Dios destaca en el caso de Seth es esto. Entonces los hombres, es decir, los hombres que siguieron a Dios, ¿no? Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Y en la Biblia el nombre define enteramente a una persona. Es tan importante en la Biblia el nombre de una persona. Y los hombres, sin referencia a su nombre propio, más bien tomaron el nombre y los nombres de Dios. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová, tomando el nombre de Dios, ¿no? Muy bien, leemos también en el capítulo 5, avanzando allí al capítulo 5, versículo 1 y 2. Este es el libro de las descendencias de Adán, y ahí viene toda la descendencia de él, de Adán. El día que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios le hizo. Macho y hembra los creó y bendíjolos y llamó el nombre de ellos Adán en el día en que fueron creados. Ahora, por algo es que está esto del nombre, ¿no? Los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Y en ese mismo contexto es que nos dice los siguientes versículos, que Dios bendijo a Adán y a Eva y llamó el nombre de ellos Adán en el día en que fueron creados. Ahora, según dicen que el nombre Adán, quien en el hebreo significa hombre, ¿no? Entonces, Adán en hebreo y hombre en castellano es lo mismo. Dios les llamó hombre a los dos y llamó el nombre de ellos Adán. ¿A quién? A los dos, al hombre y a su mujer, a Adán y a Eva. Qué importante también esto, ¿no? Está por eso registrado allí. Porque el Señor Jesús, cuando le preguntan acerca del matrimonio y le preguntan de la separación y del divorcio, y Jesús les dice, ¿no han leído ustedes en la Biblia? Les dice, a los doctores de la Biblia les dice. Cuando le preguntan con preguntas capciosas, porque siempre le preguntaban con preguntas capciosas, preguntas con trampa. Porque si decía Jesús sí, le acusaban. Y si Jesús respondía no, también le acusaban. Por los dos lados le iban a acusar. Esas eran preguntas con trampa. Pero entonces le preguntan del matrimonio, ¿no? Que por qué Moisés nos ordenó dar carta de divorcio. Y Moisés no había ordenado dar carta de divorcio. Jesús les aclara eso y le dice, no es que Moisés les mandó dar carta de divorcio. Lo que pasa es que por la dureza del corazón de ustedes, no se puede cumplir la voluntad de Dios, por la dureza de su corazón. Y fue por eso que Moisés permitió, no mandó dar carta de divorcio, sino dio permiso de que den un documento de divorcio. Pero entonces cuando Jesús les responde eso, les dice, ¿no han leído ustedes en la Biblia, ustedes doctores de la Biblia, no han leído en la Biblia que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo y dijo, no serán más dos, sino uno solo? Así que ya no son más dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya no son dos, sino uno solo. Por eso es que dice aquí la Biblia, y bendíjolos y llamó el nombre de ellos. No llamó el nombre de él, ¿no? De él, solo de él, de Adán. Sino llamó el nombre de ellos, Adán, en el día en que fueron creados.
Bueno, en algunos países, no sé en cuántos países, pero en algunos países todavía se conserva un poco de Génesis capítulo 5, versículo 2. De ahí proviene, porque todavía se conserva, al menos acá en el Perú, ¿no? Todavía un poco en el apellido. Por ejemplo, mi esposa, cuando era soltera, se llamaba Fernandina Silva, su nombre de soltera, pero ahora se llama Fernandina Silva de Ginocchio, al haberse casado conmigo. Entonces, la esposa está llevando un poco el nombre del varón. En Estados Unidos es más, porque en Estados Unidos no se pone la señora Fernandina de Ginocchio, se pone la señora Enrique Ginocchio. Yo soy Enrique Ginocchio y ella es la señora Enrique Ginocchio. ¿Ven? Así es en el inglés. Formalmente se le puede llamar a ella la señora. Por ejemplo, ¿no? A ver, alguien, Juan Pérez, X persona, Juan Pérez, y la esposa de Juan Pérez se llama en Estados Unidos formalmente la señora Juan Pérez, así se llama, ni siquiera se llama Luisa de Pérez, sino se llama la señora Juan Pérez, concordando exactamente con lo que Dios les llamó el nombre de ellos, el nombre de los dos, Adán. Y claro, Eva también tenía su nombre, ¿no? Pero según este versículo dice que ahora ella se llama también. Las dos cosas son ciertas, porque Dios los ha hecho uno solo a ellos, pero al ser uno solo, la mujer lleva el nombre de él. Y no es que no tenga importancia ella, no es eso, pero esa es la característica de la unidad de Dios. Ella ahora se llama del nombre de su esposo. Y nosotros estamos unidos con Dios, estamos unidos con Cristo, somos su esposa, la iglesia. Por lo tanto, nosotros nos llamamos del nombre del esposo. ¿Se dan cuenta cómo se aplica esto? Y entonces vamos a examinar también en el libro de Hechos capítulo 11, un momentito. En Hechos capítulo 11, verso 19. Hechos 11, 19 al 26. Y los que habían sido esparcidos por la persecución que fue hecha a causa de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a solos los judíos. Y algunos de ellos eran varones de Chipre y de Cirene, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciándoles al Señor Jesús. Es la primera vez que el evangelio llega a los gentiles, es decir, a los griegos y a todo el imperio romano, por primera vez. Verso 21, y la mano del Señor era con ellos, y un gran número creyendo se convirtió al Señor. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Barnabás que fuese hasta Antioquía, el cual, como llegó y vio la gracia de Dios, se gozó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor. Pero ahora vamos de frente hasta el versículo 26. Y hallándole Bernabé a Pablo, ¿no?, le trajo a Antioquía. Y sucedió que todo un año se reunieron allí con la iglesia y enseñaron mucha gente. Y ahora acá está lo que buscamos. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Por primera vez los discípulos gentiles, los creyentes gentiles, fueron llamados cristianos. Es que cristiano significa literalmente un Cristo pequeño. Nosotros somos cristianos, ¿qué significa? Cristito.
Tú eres un cristito, hermano, y tu hermano eres una cristita. O sea, Cristo pequeño, ¿no? Cristiano quiere decir literalmente en el original, el griego, Cristo pequeño o también Cristito. Y entonces dice que Dios les puso el nombre a ellos, a los dos, Adán. Es decir, como dice el capítulo anterior, y entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Y Eva se llamó del nombre de Adán, su esposo. Y la iglesia se llama ahora del nombre de su Salvador, que es Dios también. La iglesia, cada creyente se llama del nombre de Cristo. Y ese es nuestro nombre, Cristitos. Ese es el nombre con el que comenzaron a llamarse los creyentes cristianos. En realidad es el mejor nombre que nos pueden dar, porque a veces nos llaman evangélicos, a veces incluso bautistas, tampoco incluso no es el nombre más apropiado, porque el cristiano es la palabra que está en la Biblia. Cristos pequeños, llamándonos nosotros del nombre de nuestro Dios, porque Cristo Jesús es nuestro Dios, llamándonos del nombre de Él. Muy bien, y ahora vamos a ir a buscar otro pasaje que lo vamos a encontrar en Mateo 6, Mateo capítulo 6, y esto es la enseñanza de la oración modelo, ¿no? Mateo 6, y empieza en el versículo 9, Mateo 6, del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre. Fíjense la importancia que le da Dios al nombre. La importancia que le da Dios al nombre. Ahora, nosotros tenemos nuestro propio nombre, cada uno, ¿no? Y nuestro nombre está en el libro de la vida, en el libro de Dios. Pero junto con nuestro propio nombre tenemos otro nombre. Y nuestro nombre es Cristito. Tú eres Cristo, pero en pequeño. Cada uno somos Cristo pequeñito. Qué interesante, ¿no? Porque cristiano no quiere decir el que cree en Cristo, sino Cristo pequeñito. Como dicen a veces, bueno, ahí está el papá, y cuando ven al niñito por primera vez, sus amigos recién lo conocen al bebito o al hijo, ¿no? Si el papá se llama Pedro, entonces, ahí está Pedrito, ya ves, Pedro chiquito, dicen. Uy, ahí está el Pedro chiquito. Y si se llama Nicolás, dicen entonces, uy, ahí está el Nicolás chiquito. O sea, su hijo. Pedro chiquito, Nicolás chiquito. Cristo y Cristo chiquito. Eso somos nosotros. Nos llamamos del nombre de nuestro Salvador. Y el Señor Jesús nos enseña a orar, no como rezo de repetición, sino como modelo de oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre. Y como hemos visto otras veces, siempre en la Biblia una característica, cuando Dios enumera en una lista varias cosas, siempre pone Dios en primer lugar lo que es más importante. ¿Recuerdan? Hay varios casos así. Por ejemplo, cuando Dios habla las tres personas de Dios, de la Trinidad.
empieza siempre con el Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No empieza al revés, porque Dios pone en primer lugar siempre lo más importante. Y en esta lista de varias peticiones en la oración modelo, el Señor Jesús no empieza diciendo, venga tu reino, o perdónanos nuestras deudas. ¿Cómo empieza? Con lo más importante. ¿Cuál es la petición más importante? Sea santificado tu nombre. Esa es la más importante. Está puesta en primer lugar. Entre todas esas peticiones es la más importante. Sea santificado tu nombre. En mi vida personal, que tu nombre sea santificado. Y en nuestra vida como cuerpo unido, que es la iglesia, que el nombre de Dios sea santificado. Ahí vemos la importancia tan grande que le da Dios al nombre. Y claro, en este caso, el nombre de Dios. Ahora vayamos a buscar también en Éxodo capítulo 3. Cuando Moisés es llamado de parte de Dios para liberar a Israel. Éxodo capítulo 3. Versículo 13. Pues Dios lo llama de una zarza ardiendo, ¿no? De allí. Y Moisés viene porque está intrigado y Dios le habla en medio de la zarza ardiente. Éxodo 3, versículo 13. Y dijo Moisés a Dios, he aquí yo vengo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y esta es la primera vez que el nombre Jehová le es declarado a Moisés. Bueno, Dios tiene varios nombres, numerosos nombres tiene Dios en la Biblia. Pero aquí, fíjense cómo termina el versículo 15. ¿Qué dice al final del versículo 15? Este es mi nombre para siempre, y este es mi memorial por todos los siglos. Lo que está diciendo Dios, este es mi nombre principal. Si Dios tiene varios nombres, lo cual es cierto, este es su principal nombre. Y Dios mismo lo dice, este es mi nombre para siempre, y este es mi memorial por todos los siglos. Pero ¿cuál es el nombre de Dios? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés. Ahora recordemos un detalle que necesitamos entender, hermanos. La palabra Dios no es un nombre. Dios no es el nombre de Dios. Dios es un título. Es como decir el presidente de la República. El nombre del que es presidente de la República, su nombre no es presidente. ¿Qué cosa es presidente? Es su título. El cargo que lleva se llama presidente de la República y tiene su nombre, pero el cargo es presidente. Digamos entre comillas, el cargo de Dios, la posición, el título de Dios, ¿cuál es? Dios. Así que Dios no es un nombre. Él es Dios, pero su nombre no es Dios. Esa es su condición divina. Pero ¿cuál es su nombre? Eso es lo que Moisés le está preguntando a Dios. Cuando los hijos de Israel me pregunten cuál es el nombre de Dios, ¿qué les responderé? Verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy
el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y este es mi memorial por todos los siglos. Yo soy el que soy. En realidad, esta palabra es la misma palabra llamada Jehová, que a veces le han colocado Yahvé en algunas traducciones, pero es la misma. Y los judíos, el pueblo de Israel, le llamaba a este nombre el de aquí, Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Ese es exactamente la palabra Jehová, el nombre Jehová, de ahí proviene. Y claro, el idioma hebreo es diferente del nuestro, pero en el nombre Jehová está ese significado. Jehová significa exactamente eso, yo soy el que soy. Le llamaban los israelitas el tetragramaton, porque no tenían vocales en el hebreo antiguo. Y entonces tenía cuatro letras consonantes. Y, H, W, H, 4 letras, que más adelante, al agregar vocales, como digo, el hebreo antiguo no tenía vocales. Entonces, ellos amaban tanto, tenían una reverencia tan grande por este nombre, Jehová. Cuando los copistas, los escribas, porque copiaban a mano, ¿no? En pergamino nuevo, copiaban la Biblia, libro por libro. Y cuando el escriba tenía que escribir el nombre Jehová, ¿qué hacía? Esa pluma con que estaba escribiendo, antes de escribir Jehová, la desechaba a la basura. Se lavaba las manos, se iba y se lavaba las manos escrupulosamente. Después de lavarse las manos, tomaba una pluma nuevecita y escribía Jehová. Y seguía escribiendo. De repente, después de 10 palabras, de nuevo encontraba el nombre Jehová. ¿Qué hacía? Después de 10 palabras o de 3 palabras, de nuevo, tiraba esa pluma, iba, se lavaba otra vez las manos y tomaba una pluma nueva y escribía Jehová, porque su reverencia por el nombre Jehová era muy grande. Ahora, ellos decían que el nombre Jehová no lo podían pronunciar porque era demasiado santo. Y por eso a veces en lugar de pronunciar Jehová decían el impronunciable. Bueno, habían reemplazado el nombre Jehová por el impronunciable. No lo puedo pronunciar, es demasiado santo para hablarlo con mis labios inmundos. Entonces decían el nombre impronunciable, en vez de decir Jehová. Y nosotros hemos perdido esa reverencia enorme que tenían ellos por el nombre Jehová. Pero este es el nombre de Dios, Jehová. Ahora, ¿cuál es el significado? Porque solamente en Éxodo 3:14 está el significado de Jehová. Y este nombre Jehová tiene un significado. ¿Cuál es? Ahí está en mayúsculas, ¿no es cierto? 3:14. Jehová significa esto: yo soy el que soy. Está diciendo, yo soy soberano. Yo soy lo que yo quiero ser. Ni siquiera dice yo hago lo que quiero hacer, sino yo soy el que soy. Lo que está afirmando es que en el universo entero, el único que tiene soberanía sobre todas las cosas es la persona de Dios.
Y por eso su nombre significa, yo soy el que soy. Es decir, yo soy el Señor absoluto de toda la creación. Eso significa el nombre Jehová. Y por eso el Señor Jesús dice, santificado sea tu nombre. Al decir santificado sea tu nombre, está diciendo que reconozca el hombre que tú eres el único Señor, el único que tiene potestad soberana sobre la creación entera. Que tu nombre, yo soy el que soy, que tu nombre sea santificado en medio de la creación. Ahora también vamos a ir, hermanos, a Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 1 al 7. Ahí leemos entonces. Y ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Está hablándole a la nación entera, al pueblo de Dios. No temas porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Y otra vez, ¿qué dice en este caso? Yo te puse nombre. Yo te puse nombre, no te lo pusiste tú. Bueno, Jacob se llamaba primero, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob. Incluso a Abraham Dios le cambió su nombre. Y también a Jacob, el padre de Israel. Se llamaba primero Jacob. Y a partir de cierto momento de su vida, Dios le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Él, la palabra él, E-L, esa palabra en hebreo es Dios, E-L, Israel. Dios le ha puesto nombre. Yo te puse nombre, mío eres tú. ¿Quiénes ponen nombre? Los padres a los bebitos. Y el bebito no sabe qué nombre llevará, ni escoge su nombre, porque todos los bebés son nombrados al nacer por el papá, la mamá. Y ahí se queda su nombre para siempre. Y Dios hace eso con su pueblo. Yo te puse nombre, mío eres tú, mi hijo, por eso yo te puse nombre y tu nombre es Israel. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y en los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el mismo fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, Santo de Israel, guardador tuyo, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Sabá por ti. Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé, y daré hombres por ti y naciones por tu alma. No temas porque yo soy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al aquilón, da acá, y al mediodía no detengas. Trae de luengas tierras mis hijos y mis hijas de lo postrero de la tierra. Todos llamados de mi nombre. Ahora, no solamente es, como dice en el versículo 1, yo te puse nombre, sino ahora es algo más. Todos llamados de mi nombre, del nombre de Dios. Todos llamados de mi nombre. Y para gloria mía los crié, los formé y los hice.
También un poquito más avanzamos a Isaías 44. Versículo 1, ¿no? Isaías 44, verso 1, 1 al 5. Ahora pues oye Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, ayudarte a. No temas, siervo mío Jacob, el recto a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el secadal y ríos sobre la secura. Derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán como entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. El otro escribirá con su mano a Jehová. Otro se pondrá por sobrenombre de Israel. ¿Cómo es tu nombre, hermano, hermana? ¿Te llamas tú del nombre de Dios? Dios te ha puesto tu nombre. Y el nombre que Dios te ha puesto es Cristo pequeño. Cristo pequeño. Hombre o mujer, pero Cristo pequeño. Tú eres Cristo mismo, pero en pequeño. Así como un padre, los vecinos, los amigos, cuando nace su hijo le dirán, ¿no? Si se llama Santiago, van a decir, ahí está Santiaguito, ahí está Santiago chiquito. Inmediatamente, siempre dicen eso, ahí está Santiaguito, y es su hijo. Y a ti Dios te ha puesto de nombre Cristito, Cristo chiquito. Y así como en el tiempo de Israel, ellos eran el pueblo de Dios. Nosotros somos ahora, espiritualmente hemos tomado el lugar de Israel, el lugar espiritual de Israel, y no el lugar completo de Israel, pero hemos tomado el lugar espiritual de Israel. Israel será restaurado plenamente a las promesas que Dios le ha hecho durante siglos enteros. Por ahora están en incredulidad, están en un rincón de oscuridad. Por ahora se convertirán a Cristo, ellos, el pueblo entero, millones de Israel se convertirán a Cristo en un solo momento, el día que el Señor Jesús descienda corporalmente sobre el monte de los olivos para reinar sobre este mundo. Ese día, el último día de la tribulación, Israel, como dice en el libro de Zacarías, mirarán al que traspasaron, mirarán al que crucificaron, quiere decir. Y por primera vez en miles de años creerán en su Salvador. No como nosotros, ¿no? Uno y otro y otro. Millones, la nación entera, se convertirán a Cristo en ese momento. Mientras tanto, permaneciendo en incredulidad, pero a quienes hemos tomado espiritualmente hablando el lugar que Israel debió ocupar, somos nosotros, la iglesia del Señor, la iglesia compuestamente por muchos gentiles. Hemos tomado el nombre de Dios igual que ellos. Nos llamamos del nombre de nuestro esposo, nos llamamos del nombre de Cristo. Y también nuestro nombre está registrado en el libro de la vida del Cordero. Y en ese libro no figura ningún pecado de ninguna persona. Gracias a Dios por su gracia inconmensurable. Porque en el libro de Dios, en el libro de la vida, está nuestro nombre, el nombre de todos los
Cristos pequeños. Pero no hay registro de ni uno solo de nuestros pecados. No hay. Nuestros pecados desaparecieron. Somos considerados ante Dios como si jamás hubiésemos pecado. Somos considerados como si jamás hubiésemos cometido un solo pecado. Y si así no fuera, nadie jamás, ningún creyente jamás tendría entrada al cielo y a la presencia de Dios. Un solo pecado nos impediría entrar a la presencia de Dios. Un solo pecado. Por lo tanto, ni un solo pecado está en el libro de Dios para cada uno de nosotros. Todos fueron borrados por la sangre de Cristo, ¿no? Vamos a orar y dar gracias a Dios. Te damos las gracias, Señor, porque hemos sido llamados de tu nombre. Santificado sea tu nombre. Pero, Señor, hemos recibido ese privilegio sin medida, llamarnos del nombre de Cristo, ser llamados cada uno de nosotros Cristos en pequeño, hijos de Cristo, pequeños Cristos. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas y nos has permitido llamarnos del nombre de Dios. Tú nos has dado nombre, Señor. Llevamos tu santo nombre. Desde el linaje de Set y de su hijo Enos, y de su hijo Cainán, y de su hijo Malaleel, y de todo el linaje de los hombres de Dios. Desde entonces comenzaron los hombres a llamarse del nombre de Jehová. Gracias, Señor, porque también nosotros somos llamados del nombre de Jehová. En su santo nombre te damos gracias. Amén.